Hola, soy el doctor Welky Colamarco, médico consultor de Max International. Sean todos, cada uno de ustedes bienvenidos a este espacio dedicado a su salud. En esta ocasión abordaremos el tema de los beneficios de la riboceína y glutatión frente a la osteoartritis o también conocida como artrosis. Antes de tratar directamente a la patología, quisiera analizar brevemente ciertos conceptos básicos para el entendimiento de la importancia de la patología del aparato locomotor. Así, la Organización Mundial de la Salud nos indica que la calidad de vida es un concepto que hace alusión a varios niveles de generalización, pasando por sociedad, comunidad, hasta el aspecto físico y mental de los pacientes. Por otro lado, por muy difícil que nos sea comprender este concepto, la calidad de vida no se mide en cantidad de años acumulados, sino más bien en la calidad del tiempo vivido. Y por último tenemos así a el sistema nervioso central, que gracias a sus tres funciones principales, que son la función sensorial, integradora y motora, nos permite desenvolvernos en el medio externo. Tenemos como número uno la función sensorial, que percibe a todos los estímulos, ya sean internos o externos, para poder tener una acción muscular adecuada. En este caso, la gráfica nos indica un estímulo doloroso, el contacto con la llama de una vela. Este estímulo doloroso viaja a nivel nervioso, a nivel neuronal, para ser analizado en la brevedad posible y tener la respuesta adecuada, que sería del retiro, ¿no? La reacción frente al dolor. Por otro lado, la función integradora analiza esta información sensorial para poder activar o inhibir ciertos grupos musculares y tener una respuesta adecuada ante un estímulo, independientemente del cual sea este, ¿no? Ahora, tenemos así cómo analiza todo lo que se percibe en el medio externo para tener una función adecuada. En este caso, se visualiza un vaso de agua, sabe el músculo cuál accionar, cuáles tienen que ser inhibidos para poder ser llevado a la boca y poder deglutir el líquido que se quiere ingerir, ¿no? Por otro lado, tenemos la función motora, que es la que provoca directamente la respuesta de este grupo muscular para poder actuar adecuadamente según lo que se necesite. Obviamente también sabemos que las neuronas tienen subtipos, alrededor de 10.000 de estas se conoce que existen en el cuerpo humano. Cada una tienen entre 5.000 a 200.000 conexiones neuronales, es decir, la sinapsis, y las células gliales también están conformadas a nivel del encéfalo y se dividen entre astrocitos, oligodendrocitos y las microglias. Ahora, el número de neuronas a nivel de encéfalo es entre 67 a 86.000 millones de unidades neuronales. Por otro lado, en la médula espinal se sabe que hay 100 millones de neuronas y también se sabe que en el sistema nervioso entérico existen el mismo número de neuronas que en la médula espinal, que son los 100 millones de neuronas. Es decir, que al día de hoy sabemos que la salud intestinal y los efectos sobre el sistema nervioso entérico determinan ciertas funciones o ciertos síntomas en los pacientes de otras áreas. Y obviamente esto no es excepción para el aparato locomotor. Así, entre encéfalo, médula, neuronas y músculos nos van a permitir tener las funciones adecuadas para vivir en el medio externo. Por otro lado, tenemos al dinamismo o dinámica, la cual se conoce que es de la persona que actúa con prontitud, diligencia y energía, y la Real Academia Española nos indica que viene del origen etimológico dinamis o fuerza, y también está vinculado a energía activa y propulsora. Ahora, todos estos conceptos en un conglomerado nos dan calidad de vida, ya que el correcto funcionamiento del aparato locomotor a través del sistema nervioso central, con el dinamismo que conlleva a este paciente, va a tener la libertad de movimiento, ya sea para funciones de casa, para funciones para adultos mayores o adultos jóvenes, por deportes, por funciones a nivel laboral, o para, obviamente, también poder realizar las proezas que ciertas personas, ciertos deportistas, a través del entrenamiento adecuado, realizan en cada una de sus disciplinas deportivas.
Y sabemos que esto no solo a nivel internacional, sino también nuestros atletas ecuatorianos han tenido un adecuado entrenamiento para tener sus glorias deportivas a nivel internacional. Pero, ¿qué sucede cuando esto no es así? Cuando esto más bien va hacia el lado contrario. El paciente que ha tenido una mala ingesta de nutrientes ricas en grasas, ricas en azúcares, ricas en alimentos no adecuados para una salud integral de nuestros pacientes, empiezan con el sobrepeso, empiezan con la obesidad, con dolores musculares, dolores en las articulaciones, sea a nivel lumbar, a nivel de rodillas, de caderas o de las manos, ¿no? Que son las más frecuentes. La evolución natural del dolor, esto es clásico en nuestros pacientes al día de hoy, que es el paciente que se automedica. Le pide inicialmente consulta a algún amigo, a algún vecino, este le recomienda X medicamento químico, ya sea un AINE, ya sea un opioide, ya sea un corticoide, y en ciertas ocasiones este medicamento, como no se ha hecho un diagnóstico adecuado, no cumple las funciones que el paciente espera, ¿no? El paciente se sigue automedicando ya por otras vías, ya no solo la oral, sino también inyectable. El paciente tiene un reposo prolongado, un aislamiento, ya que el dolor no cede, y luego presentan ya complicaciones clásicas de este aislamiento, de esta inmovilidad, de este sedentarismo, como sarcopenia, como el aumento de niveles de azúcar en sangre, colesterol, etcétera, ¿no? Y por último, ya vamos a tener una pérdida de función y la prolongación de este dolor por el tiempo que el paciente tenga sin ser evaluado. Sin embargo, si este mismo paciente acude en primera instancia a un médico, este le va a evaluar, le va a diagnosticar y le va a dar un tratamiento adecuado para que este ciclo sea cortado lo más pronto posible y tengamos la recuperación del paciente para que tenga sus actividades normales. Bien, entramos en materia. El concepto propio de la osteoartritis es denominado como un trastorno multifactorial, progresivo y crónico, consecuente a respuestas de reparación celular desadaptativas al esfuerzo articular. Anteriormente esto se conocía como únicamente un desgaste o un sobreuso de la articulación y con consecuencias del envejecimiento. Pero al día de hoy, tras varios análisis en mayor detalle, se conoce que es un trastorno con origen complejo de interacciones entre predisposición genética, daño articular, estrés oxidativo celular, degradación de la matriz extracelular e inflamación. Efectivamente, antes se decía que no había ningún tipo de inflamación en la osteoartritis, pero al día de hoy conocemos que esto sí que existe gracias a la influencia que tiene el estrés oxidativo a nivel articular. La osteoartritis afecta a todos los tejidos de la articulación con una degradación del cartílago y el menisco. Presenta alteraciones óseas subcondrales, es decir, mucho más profundas, con formación de osteofito. El osteofito es la deformación que presenta en la gráfica de la derecha, en el lado A. En el lado más externo presentamos esta proyección, ¿sí? Esta deformación de la articulación clásica de los pacientes con una osteoartritis avanzada. Otros hallazgos también se involucran en el diagnóstico, como inflamación sinovial, hipertrofia de derrame, debilitamiento del músculo periarticular. Directamente a nivel de la membrana sinovial y el cartílago, se sabe que en esta enfermedad hay aumento de citoquinas inflamatorias, es decir, células proinflamatorias, como la interleucina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa, que provocan destrucción del tejido articular y estimulan más bien a la síntesis de más mediadores inflamatorios, es decir, las especies reactivas del oxígeno y los radicales libres, que sabemos que tiene un efecto nocivo sobre las células. En cuanto a la epidemiología, sabemos que es la forma más frecuente de enfermedad articular a nivel mundial, es decir, es lo que más se ve en nuestros pacientes con respecto a dolores osteomusculares. Constituye la causa de dolor y discapacidad que mayor prevalencia hay en los Estados Unidos de Norteamérica, con 30 millones de adultos al día de hoy, y se sabe que para el 2030 esto podría estar siendo al doble. Gracias a que cada vez se ve más obesidad en los pacientes,
y al envejecimiento de la población en general. En su momento nosotros analizamos los beneficios del glutatión frente a la obesidad y analizamos la fisiología y la fisiopatología del adipocito, que es la célula que almacena grasa en forma de triglicéridos. En la niñez y adolescencia sabemos que el crecimiento de los adipocitos únicamente se da por hiperplasia. Esta adipogénesis normal del crecimiento de los pacientes a esta edad es sobrellevada, es decir, cuando el paciente tiene una mala ingesta de alimentos, comida chatarra, ricas en carbohidratos, ricas en azúcares, ya esta hiperplasia se torna también crecimiento por hipertrofia, que no debería ser en esta etapa de la vida del paciente, haciendo que se presente desde ya la lipoinflamación en los pacientes jóvenes, haciendo que puedan ser inclusive vistos con ya problemas articulares desde muy jovencitos. Ahora, el adipocito ya patológico, que viene siendo arrastrado desde la niñez y la adolescencia, nos predispone a la lipoinflamación, haciendo también una disfuncionalidad en cuanto al balance entre leptina y la adiponectina. Esta leptina va a estar aumentada en número, pero esta no va a ser funcional y los niveles de la adiponectina van a ser totalmente bajos, con lo cual no vamos a tener los efectos que se analizaron en su momento. También vemos que en estos pacientes hay resistencia a la insulina con una peor función mitocondrial, haciendo que se presente en mayor cantidad la fatiga crónica en estos pacientes, el cansancio y la debilidad propio de la falta de energía a nivel mitocondrial. ¿Sí? Recordemos que es la mitocondria que nos permite procesar metabólicamente el ATP. Daños a nivel de las organelas, como el retículo endoplasmático y también en el citoesqueleto celular, van a predisponer que exista una mayor lipotoxicidad gracias a la teoría del sobreflujo del triglicérido, cuando ya empieza a migrar a tejidos ectópicos y no solo a nivel del adipocito. Esta lipotoxicidad, que ya la teníamos al inicio como lipoinflamación, va a ser mucho mayor. También sabemos que existe la base biomecánica en los pacientes obesos relacionados a la artrosis, es decir, a mayor cantidad de peso directamente sobre las rodillas, en este caso, vamos a tener mayor inflamación y mayor destrucción articular, pero también la base metabólica es importante y hay que recordarla siempre, que gracias a estas adipoquinas, es decir, las citoquinas proinflamatorias de origen de los lípidos, ¿sí? Del adipocito y de los triglicéridos en exceso que acabamos de analizar, van a hacer que el medio celular vaya a estar en una fase proinflamatoria, es decir, estas células a nivel sistémica van a llegar finalmente a nivel articular, haciendo que también se presente por vía metabólica y no solo por la base biomecánica, una degeneración articular. Con respecto a la epidemiología, la OMS nos indica que afecta al 80% de la población mayor de 65 años, sobre todo en países industrializados, y es la enfermedad reumática osteodegenerativa con mayor prevalencia a nivel mundial. El 70% de los mayores de 50 años padece esta enfermedad en sus manos, el 40% en los pies, el 10% en rodillas y el 3% en las caderas. Con respecto a la discapacidad por osteoartritis en pacientes mayores de 60 años, el 9.6% se ve en hombres y al doble, 18% en mujeres. Es decir, que es una relación casi de 2 a 1. En los pacientes de 65 años, la mitad de este grupo etario va a tener ya evidencias radiológicas visibles de osteoartritis, y en pacientes mayores de 75 años van a tener cambios radiológicos en el 80% de los casos. La prevalencia se incrementa según la edad, es decir, nótese cómo entre los 25 a 35 años solo el 0.1% presentan ya estos cambios de la osteoartritis, sobre todo a nivel radiológico, pero a los 35 a 65 años ya un 30% de los casos lo padecen, y mayores de 80 años entre el 80 al 100% de los casos tienen ya estos cambios radiológicos o quizás presentación clínica clásica de la osteoartritis. Pero, por eso tenemos aquí las alarmas en la gráfica. Cada vez más vemos obesidad en niños, obesidad en adolescentes y en pacientes jóvenes, haciendo que este rango se vaya a ver alterado al día de hoy. Cada vez vemos más pacientes en la consulta con osteoartritis o dolores osteomusculares
con edades en las cuales antes no se veía, ¿sí? Y todo esto gracias a la obesidad. Para el 2020, la Organización Mundial de la Salud preveía que 579 millones de personas iban a padecer de osteoartritis. Y al 2021, que estamos cursando en este momento, se entiende que ya hemos sobrepasado esta meta. Es decir, estamos totalmente alarmados, todo el personal de salud, frente al crecimiento desmedido de esta patología. Artrocat fue un estudio que se realizó en España con 1.071 pacientes, 32% de ellos eran laboralmente activos y tenían algún grado de discapacidad en base a la osteoartritis. Lo que era más alarmante de este estudio, y por lo cual lo traigo ahora, es que el 70% de todos estos pacientes tomaban antiinflamatorios no esteroidales de manera automedicada o de manera excesiva por mucho tiempo. Es decir, más de 2, 3, 5, 6 meses, un año, tomando AINES. Sabemos que los AINES, como muchos otros fármacos que manejan esta parte álgica en los pacientes, tienen connotaciones o efectos secundarios que los analizaremos más adelante cuando son tomados en exceso. Muy bien. Factores de riesgo, claro que sí existen los modificables y los no modificables. En cuanto a los no modificables, existe, como hemos mencionado anteriormente, edad mayor de 55 años, predisposición genética familiar, raza y etnia. Sabemos que los hispanoamericanos tenemos gran predisposición a tener osteoartritis en nuestra edad avanzada, y el sexo femenino. En cuanto a los factores modificables, está el índice de masa corporal, recordando que lo normal es entre 18 a 25, y obviamente en pacientes que ya tienen sobrepeso o obesidad, van a estar más predispuestos a padecer de esta patología. Movimientos repetitivos o un esfuerzo físico determinado, todo esto relacionado al trabajo de ciertos pacientes, como los obreros o estibadores, van a predisponer también que tengan osteoartritis mucho más pronto. Por otro lado, también los pacientes que consumen sustancias nocivas como el tabaco también van a hacer un mayor grado de toxicidad sistémica y también articular. En cuanto a las lesiones, estas pueden ser agudas, traumáticas, es decir, de gran impacto, como por ejemplo un accidente, un golpe a gran velocidad, con un desgarro o una ruptura del ligamento cruzado anterior en rodilla, que es muy frecuente en nuestro medio, pero también pueden ser por lesiones menores o repetitivas, y esto es directamente vinculado al trabajo de los pacientes. Ahora, independientemente de la causa, estas lesiones se han vinculado con aparición a futuro de osteoartritis. Es decir, que no solo por un accidente de gran impacto, de gran velocidad, por ejemplo, accidente de moto, como tenemos en la gráfica, nos va a predisponer a que tengamos a futuro osteoartritis, sino que también por ciertos esfuerzos físicos, laborales, repetitivos, por años, van a predisponer a que estos pacientes tengan también un daño articular degenerativo, como lo es la osteoartritis. En cuanto a su etiología, sabemos que es de orden multifactorial. Los pacientes pueden sufrir artrosis como consecuencia de uno o varios factores que los acabamos de mencionar, y todo esto se ha predispuesto a que el paciente se vea mayormente afectado gracias al estrés oxidativo al cual estamos expuestos al día de hoy. La clasificación de la osteoartritis, tenemos que en análisis a la primaria, a la artrosis erosiva, a la artrosis secundaria y a otro diagnóstico diferencial que hemos traído el día de hoy, a la hiperostosis esquelética idiopática difusa. Analizaremos cada una en detalle. La artrosis primaria o idiopática es la más frecuente de todas las osteoartritis a nivel mundial, en la cual no se conoce directamente la causa de esta osteoartritis en el paciente, pero sabemos que si bien es cierto puede afectar a cualquier tipo de articulación, la que más frecuentemente afecta son las articulaciones interfalángicas distales, las interfalángicas proximales, esto obviamente es en mano, la articulación del primer dedo, conocido como la risartrosis, o la artrosis de la base del pulgar, pero también se ven en cadera, rodilla, columna cervical y lumbar. Así tenemos en la gráfica como la artrosis de la base del pulgar va a predisponer a que el paciente tenga una baja funcionalidad de la mano. Sabemos que es el pulgar el dedo más importante de la mano, y al tener una artrosis avanzada de este primer dedo,
vamos a tener una función inadecuada de la mano, sobre todo en el agarre. La artrosis erosiva es un subtipo de la anterior, es decir, de la primaria, y afecta sobre todo asimismo a las articulaciones interfalángicas distales, a las articulaciones interfalángicas proximales, pero esta es mucho más inflamatoria y mucho más dolorosa para los pacientes. Y se presenta con mayor frecuencia en mujeres. Ahora, a nivel radiológico, sabemos que presentan erosiones centrales que son muy llamativas en la toma, en la proyección radiográfica, dando así un signo clásico a estos pacientes con la forma de gaviota o en alas de gaviota, que la veremos a continuación. Por último, con esta artrosis erosiva avanza, ¿sí? O por último, puede inclusive fusionar dos unidades óseas a través de su articulación, haciendo la anquilosis de la articulación, es decir, la fusión ósea completa, con lo cual la función se va a perder por completo. Vemos así entonces la gráfica de dos manos en la proyección AP y a nivel de la articulación interfalángica distal tenemos a esta flechita de color amarillo del lado izquierdo y a las flechitas rojas del lado derecho. Lo cual, si le hacemos un poco de zoom, vemos así un poco de imaginación a estas líneas de color blanco que están un poco ensanchadas y con estas direcciones clásicas que nos hacen ver la forma, ¿no?, de unas alas de gaviota, por eso es el nombre del signo. Y del lado izquierdo también lo tenemos ya en 3D, una radiografía que hemos modificado digitalmente para que se vea en mayor proporción la disposición de la articulación cuando está engrosada y destruida por la osteoartritis, como más se observa, ¿no?, este patrón de alas de gaviota. Por otro lado, sabemos que existe la artrosis secundaria, es decir, que se ha visto presente en los pacientes a través de un trastorno clínico predisponente, es decir, una entidad clínica anterior que predispone al paciente a que padezca de osteoartritis de manera secundaria. Estas alteraciones histopatológicas, presentaciones clínicas, síntomas y manejo son indistinguibles del manejo del paciente con artrosis primaria. Y así debemos nosotros preguntar al paciente, cuando vemos que podemos estar sospechando una artrosis secundaria, los antecedentes patológicos personales, si han sufrido algún tipo de trauma, un golpe, una lesión mayor, infección articular o una reparación como una plastía del ligamento cruzado anterior o inclusive una meniscectomía que haya predispuesto al paciente a que pueda padecer de la osteoartritis a futuro. Anomalías congénitas como la displasia de cadera, trastornos sistémicos, endócrinos y metabólicos, y también la artritis inflamatoria subyacente, como podría ser una artritis reumatoide o una artritis psoriásica. Así entonces tenemos a ciertas patologías como la hemocromatosis, que es el acúmulo de hierro en el cuerpo por un exceso del mismo, que podría afectar a la segunda o tercera articulación de las metacarpofalángicas. Tenemos también el depósito de pirofosfato de calcio, conocido también como pseudogota, o la condrocalcinosis, que también podría afectar a las articulaciones metacarpofalángicas, rodillas, caderas, hombros, etc. Y también a la alcaptonuria, que es la enfermedad hereditaria por una anomalía genética, en donde la orina de estos pacientes se torna de color marrón o color negruzco, ¿no? Esto por la exposición al aire de la orina, recordando que esos pacientes son incapaces de descomponer aminoácidos como la tirosina o la fenilalanina. ¿Sí? Estos pacientes podrían presentar una artrosis secundaria a nivel de columna, caderas y rodillas. Así también lo encontramos como la acromegalia, el hiperparatiroidismo o la lesión directa articular. El diferencial que les había mencionado en un inicio será la hiperostosis esquelética idiopática difusa, HAID, siglas en español, y DISH, siglas en inglés, también denominada como enfermedad de Forestier. Este trastorno no inflamatorio que se caracteriza por la calcificación y la osificación de los ligamentos longitudinal común anterior de la columna y también la calcificación de las entesis. ¿Sí? Recordando que la entesis es la unión de los tendones con los ligamentos que se anclan en el hueso. Justamente esta unión va a ser afectada en estos pacientes. Ahora, ¿por qué lo llamamos diferencial? ¿Qué es lo que lo diferencia de la osteoartritis?
que esta enfermedad de la hiperostosis esquelética se ve con mayor frecuencia en varones. Recordemos que la osteoartritis vimos que se veía mucho más en mujeres y esta hiperostosis se ve más en columna torácica. Sin embargo, no es exclusiva de columna torácica, pero es donde más se la observa y presenta rigidez de columna y dolor. En esta gráfica observamos cómo el ligamento longitudinal común anterior está totalmente fisiológico, permitiéndole al paciente cierta movilidad, cierta flexibilidad, pero cuando esto ya se osifica, empieza obviamente el endurecimiento de este ligamento, haciendo que la movilidad sea nula y también produciendo dolor local. Vemos así la vértebra fisiológica normal en su cara anterior, en su borde anterior, pero así nótese cómo el borde cambia cuando está totalmente destruido el ligamento, osificado y calcificado. En la parte central observamos una radiografía de cuello, ¿sí? Esto es columna cervical, con un osteofito muy llamativo que el paciente presentaba, acude por disfagia, es decir, tenía dificultad para deglutir los alimentos, sobre todo los sólidos, tenía algo de paso para los líquidos, pero al hacerle esta placa, ¿sí? De rayos X, vimos cómo esta fusión de las vértebras cervicales y a través de este osteofito que se proyectaba hacia adelante, hacía efecto de masa directamente sobre el esófago, que fisiológicamente se lo observa así, delante de la columna cervical, impedía el paso de los alimentos sólidos y algo de los líquidos. Vemos el lado derecho, esta tomografía de la columna, aquí sí que se observa a nivel de la columna torácica, y vemos cómo también presentan estos picos o estos osteofitos clásicos en la enfermedad. Y por último, el lado extremo derecho, vemos una pieza anatómica de un paciente fallecido, en la cual se analiza su columna que ha sido determinada como con hiperostosis, ¿sí? Vean cómo se calcifica y se unen, ¿sí? Se hace una anquilosis total de la unión entre una vértebra y la otra. Obviamente esto en vida tuvo que haber sido totalmente contraproducente para la calidad de vida del paciente, en cuanto que tienen gran cantidad de dolor y falta de movilidad. La hiperostosis esquelética es rara antes de los 45 años, incrementa con la edad. Se dice que entre los 40 y 70 años afecta a un 3% de la población y mayores de 70 años ya se ve un incremento de un 15%. El diferencial de la hiperostosis es la espondilitis anquilosante. Recordemos que esta espondilitis anquilosante la vimos en detalle cuando analizamos la enfermedad de la artritis reumatoide, ¿sí? Ya que esta es una de las enfermedades que se observan frecuentemente relacionadas a la artritis reumatoide. Se observa la osificación de los ligamentos de la columna, el mismo ligamento longitudinal anterior, pero esto más se ve en columna lumbar, como se ve en la gráfica, es decir, una de las partes más bajas de la columna, haciendo asimismo la osificación de la columna lumbar, produciendo limitación en la movilidad y dolor. Pero también esta espondilitis anquilosante afecta a la articulación sacroilíaca, lo cual no es así en la enfermedad de la hiperostosis. Por último, sabemos que la espondilitis anquilosante nos da un signo clásico radiológico de la columna en caña de bambú, gracias a esta osificación a nivel lumbar que les acabamos de mencionar. En la toma central vemos los rayos X AP y en la toma del lado izquierdo vemos la AP y la lateral, ¿no? Que nos da alusión a que estuviésemos viendo una caña de bambú. Manifestaciones clínicas, estos pacientes podrían presentar hallazgos clínicos sin alteraciones radiológicas, como también podrían tener alteraciones radiológicas sin tener mayor sintomatología clínica, es decir, cada paciente es distinto. Normalmente estos pacientes suelen tener mayor de 50 años y en los menores de 50 años uno debería pensar en el análisis de una causa secundaria, es decir, no una causa directamente o para una artrosis primaria, sino hacer un historial clínico detallado para poder analizar una causa secundaria de osteoartritis. Los lugares más afectados, como lo hemos mencionado, suelen ser manos, pies, rodillas, caderas y columna. Suele ser una artrosis localizada, es decir, una única articulación afectada,
pero también existen las artrosis generalizadas, es decir, que afectan a más de 3 o 5 grupos articulares, en los cuales se debe principalmente a un factor predisponente genético y también factores ambientales relacionados al estrés oxidativo. Exploración física detallada, no solo hay limitación funcional, no solo hay dolor, pero también hay la crepitación, hay el rango de movimiento reducido, está la hipertrofia ósea, el derrame articular y los nódulos de Heberden y Burchard, ¿no? Esto se observa principalmente en pacientes con edad avanzada y con una osteoartritis avanzada. Nótese cómo se ve el ensanchamiento de estas articulaciones en estos pacientes con un signo clásico de desgaste articular y posiblemente también observemos, si le hacemos una toma radiográfica, se podrían observar en estos pacientes las lesiones en alas de gaviota. Ahora, todo esto en última instancia lo que hace es una predisposición a que el paciente tenga una discapacidad funcional, un aislamiento y una reducción de la calidad de vida por la intensidad del dolor. Fíjense entonces, así vemos la importancia del análisis de esta patología a tiempo para evitar esta complicación en los pacientes. En cuanto al diagnóstico, no hacen falta pruebas analíticas en laboratorio como para diagnosticar una osteoartritis. Sin embargo, cuando uno está haciendo el diferencial clínico y si uno está pensando en una causa secundaria, sí que son útiles los exámenes de laboratorio como para determinar causas por depósito de cristales, artritis reumatoide, artritis psoriásica o la hemocromatosis, ya que todas estas pueden coexistir con la osteoartritis. Sin embargo, el diferencial más frecuente que tenemos al día de hoy es la artritis reumatoide. En cuanto a la rigidez matutina, vemos que en la osteoartritis es de 5 a 10 minutos, mientras que en la artritis reumatoide sobrepasa los 30 minutos, casi siempre entre 1 a 2 horas. La inflamación de osteoartritis acabamos de ver en detalle que sí que la tiene gracias al estrés oxidativo, pero es menor la inflamación versus a la artritis reumatoide, que recordemos que la inflamación estaba directamente relacionada en esta patología gracias a la influencia de los linfocitos T con el daño directo, ¿no?, a la membrana sinovial y al desarrollo del panos. Las localizaciones más frecuentes en osteoartritis son las articulaciones interfalángicas distales y las interfalángicas proximales, mientras que en la artritis reumatoide están las metacarpofalángicas, también las interfalángicas proximales y los huesos del carpo. Vemos en rayos X que hay una disminución simétrica del espacio articular por roce, mientras que en la artritis reumatoide hay una disminución asimétrica del espacio articular. También acabamos de ver las gráficas de los nódulos de Burchard y de Heberden en osteoartritis, mientras que en la artritis reumatoide son clásicas las deformidades de ráfaga cubital, dedos de sastre o los dedos en cuello de cisne. Entre otras entidades para el diagnóstico diferencial está la condrocalcinosis, que es por depósitos de pirofosfato de calcio en rodillas y manos, y cursa con ciertas exacerbaciones, como es clásico de estos pacientes, y vemos como en la gráfica inferior central vemos una toma AP de rodilla, y vemos estas imágenes blanquecinas que están encerradas en estos círculos rojos, lo cual vendría a corresponder a la calcificación de los meniscos, ¿sí? En un paciente que no tenga condrocalcinosis, aquí no debería de verse nada. Vemos al lado derecho los topos gotosos del paciente con la deformidad clásica por gota. También la artritis reumatoide sabemos que puede coexistir con la osteoartritis. Nosotros ya vemos una charla entera, ¿no?, acerca de la artritis reumatoide. Y también la artritis psoriásica con el paciente que ha tenido presentación dermatológica por psoriasis, dactilitis o también dolor articular para poder pensar en una artritis psoriásica. Otros diagnósticos diferenciales están la bursitis trocantérica, la radiculopatía lumbosacra, el síndrome de la cintilla iliotibial y la bursitis de pata de ganso. Es decir, un dolor articular no solo podría ser osteoartritis o artritis reumatoide, existe un completo mundo de patologías que podríamos detallar en cada caso individual para el paciente. Es por eso que en 3 pacientes distintos, como vemos en la gráfica, con distintas condiciones fisiológicas, cada uno presentaría algún grado de osteoartritis, sin embargo, el manejo para cada uno va a ser distinto. Por ello, nosotros invitamos a todos nuestros pacientes a no automedicarse y acudir de manera temprana
a su médico. Por otro lado, sabemos que existen ciertos lineamientos o ciertas guías internacionales, como la Sociedad Internacional de la Investigación en Osteoartritis o la OARSI, el Colegio Americano de Reumatología o el ACR, o la Liga Europea contra el Reumatismo o EULAR. Cada una de ellas tiene sus lineamientos particulares, sin embargo, cada una al día de hoy se sabe que coinciden en que estos pacientes deberían tener un manejo no farmacológico y farmacológico. Sin embargo, teniendo en cuenta que este paciente debe tener sus expectativas tomadas en cuenta al momento de plantear el tratamiento, su nivel funcional y de actividad, necesidades laborales y vocacionales, articulaciones afectadas, la gravedad de la enfermedad y los problemas médicos coexistentes. Así, de manera resumida, en cuanto al tratamiento no farmacológico, la educación del paciente es indispensable para que él sepa qué tiene que hacer, qué tiene que evitar hacer en casa mientras no esté en presencia del médico. Y de manera muy personal, yo no he visto mayor mejoría en los pacientes que no realizan la fisioterapia mientras están en el tratamiento médico por osteoartritis, ¿sí? Por lo cual también el exceso de peso en nuestros pacientes, que es más del 80% de los casos, diría yo, pacientes que tienen sobrepeso o obesidad, también tienen una complicación directa por la presencia del dolor que persiste a pesar del tratamiento, y todo eso es gracias al componente biomecánico directo sobre la articulación, pero también, como vimos en detalle, al componente metabólico, ¿sí? Es por ello que estos pacientes deberían de tener el manejo conjunto con su médico, con el fisioterapeuta y con el nutricionista, ¿sí? Por otro lado, también sabemos que debemos de evitar tener patologías como la sarcopenia, que nos predisponen a la osteopenia, a la osteoporosis y finalmente a las fracturas por caída. Deben de tener un calzado adecuado y tienen que tener en mente poder recomendar el uso de dispositivos de asistencia en los pacientes adultos mayores que tengan un grado mayor de afectación articular para prevenir estas caídas. Por otro lado, en el tratamiento farmacológico, en un metaanálisis reciente que se realizó de pacientes con diagnóstico de osteoartritis que fueron tratados con paracetamol, se vio como conclusión que no hubo un beneficio directo en la artrosis de rodilla y cadera principalmente frente a esta molécula, ¿no?, del paracetamol. Así que la verdad es que al día de hoy no es tan recomendable tomar, sobre todo únicamente paracetamol para este tipo de dolores. Otro tipo de moléculas químicas farmacológicas que se usan a menudo son los AINES, los opioides y los coadyuvantes. Ahora, ¿por qué les traigo este gráfico? Para que vean que en cuanto al dolor crónico, que es lo que estamos analizando ahora por osteoartritis, el AINE directamente no tiene ningún efecto benéfico sobre los pacientes. Sin embargo, este es el fármaco que más se automedica, que más consumen los pacientes que padecen de osteoartritis. Y vean que el efecto no es el adecuado, ya que el AINE sí que sirve para el dolor agudo y para el dolor somático, pero no para el dolor crónico. Sin embargo, los opioides y los coadyuvantes como gabapentina sí que tienen un beneficio en cuanto al paciente con dolor crónico. Veamos ciertos efectos secundarios de los corticoides. Pacientes que se automedican corticoides por semanas, meses o inclusive años sobre el sistema nervioso central podrían presentar euforia, psicosis o un pseudotumor cerebral. A nivel del tracto gastrointestinal tienen un efecto ulcerogénico, es decir, predispone al paciente a que forme una úlcera gástrica o duodenal. A nivel cardiovascular, pueden desarrollar hipertensión, retención hidrosalina, edema o inclusive una insuficiencia cardíaca congestiva. A nivel de ojos, hay un aumento de la presión intraocular, es decir, glaucoma, y también predisponen a que padezcan de cataratas, sobre todo si coexiste la diabetes mellitus 2. A nivel de piel, atrofia celular subcutánea, a nivel metabólico, hiperglicemia, hiperlipoproteinemia, osteoporosis. A nivel óseo, va a haber una aceleración de la apoptosis de los osteoblastos. Recordemos que el osteoblasto es la célula que se encarga de construir nuevo hueso, ¿no? Y fíjense que hace una aceleración de la destrucción de este osteoblasto, ¿sí?
Es por ello que no se debe de automedicar ni consumir por mucho tiempo. Por otro lado, también existe el síndrome de Cushing, está el efecto de rebote, cuando hay una supresión brusca del medicamento, y también inhibición de las gonadotropinas, produciendo clásicamente anovulación, trastornos menstruales, oligospermias y otros trastornos más. En AINES, con los efectos secundarios, nótese así que es el 1/3 de todas las reacciones adversas medicamentosas a nivel mundial son a causa de los AINES. A nivel del tracto gastrointestinal predisponen a padecer de úlceras, hemorragia digestiva alta, pirosis, gastritis, náuseas, vómitos, independientemente de la vía, ya sea oral, inyectable, ya sea en vena o en músculo. A nivel respiratorio, predisponen a que existan crisis de broncoespasmo por alteración del metabolismo del ácido araquidónico, aumentando los leucotrienos y los broncoconstrictores que van a afectar directamente a la salud del bronquio. En cuanto a alergias, sabemos que pueden ser leves, pero también pueden ser muy graves como una anafilaxia. En pacientes asmáticos también se ve relación entre broncoespasmo, rinitis y pólipo. A nivel renal, retienen agua y sodio, pueden agravar la insuficiencia cardíaca congestiva y son causa directa, entiéndase así, de insuficiencia renal aguda y de insuficiencia renal crónica, haciendo falla renal con una disminución de la tasa de filtración glomerular. A nivel de piel está el síndrome Stevens-Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica. Si bien es cierto, no es exclusivo del AINE, también se ve con otras moléculas como por ejemplo el allopurinol, y estas son entidades clínicas que son muy llamativas, que afectan a piel y que suelen ser requeridos áreas de emergencia con una reanimación o inclusive una terapia intensiva según el grado de afectación que puedan tener estos pacientes. Por otro lado, a nivel de sangre, hacen inhibición de la agregación plaquetaria, es decir, predisponen al sangrado de estos pacientes a nivel del sistema nervioso central, cefalea, vértigo, confusión, somnolencia, psicosis, depresión e insomnio. Relacionado directamente el ibuprofeno con meningitis aséptica y con el síndrome de Reye, el ácido acetil salicílico, que sabemos se vincula mucho con las hemorragias espontáneas de estos pacientes. Con lo cual, de manera general, todos los AINES que se manejan mal o se automedican por mucho tiempo conllevan un aumento del riesgo cardiovascular del paciente, pudiendo ser causa directa de cardiopatía o de coronariopatía con el infarto agudo del miocardio, ¿sí? Haciendo una mortalidad aumentada en todos estos pacientes. Con respecto a las inyecciones intraarticulares, existen varias connotaciones de glucocorticoides, ácido hialurónico, medicación bioreguladora, ozono o como también terapia neural, quiropraxia o acupuntura. Todas estas en relación, las últimas tres, en relación a tratamientos alternos para la osteoartritis, pero las primeras que mencionamos sobre todo son de manera intraarticular. El glucocorticoide se sugiere que sea de 1 a 2 veces al año máximo, ¿sí? Obviamente todo esto guiado por su médico, ya que el corticoide directamente en contacto con las estructuras de la articulación, si son de manera prolongada, son 2, 3, 5 dosis al año, van a hacer una destrucción, ¿sí? De los componentes articulares, van a hacer que se debiliten más de lo que ya están. Es decir, por eso yo en lo personal no suelo recomendar que se hagan estas inyecciones intraarticulares con el corticoide. Tratamiento quirúrgico es la última escala a lo que se quiere llegar en nuestro paciente, es decir, cuando ya la enfermedad ha sobrepasado todos los niveles anteriores, se ha hecho todo tipo de tratamiento y el paciente persiste con la falta de movilidad y con su falta de calidad de vida, ¿no? Por la ausencia de movilidad espontánea. El paciente tiene que ser sometido a una artroplastia total, es decir, el reemplazo articular, que en este caso sería la fase curativa para este paciente, es decir, cambiar su articulación para recuperar más pronto la movilidad, ¿sí? Complicaciones obviamente que existen como las infecciones o el aflojamiento protésico, este es conocido por todos los médicos, y en pacientes que presentan obesidad mórbida asociado a artrosis de rodilla, se ven beneficiados cuando se someten a cirugía bariátrica con el bypass gástrico, que es el más común que se observa al día de hoy. Prevención
Por supuesto que el ejercicio diario, obviamente guiado por un fisioterapeuta, en caso de que sea un adulto mayor o en caso de que tenga sobrepeso el paciente, tiene que ser de manera constante y siempre guiado por el especialista para saber qué ejercicios hacer y cuáles no para evitar dolor y fortalecer la musculatura periarticular. Sabemos que debemos evitar a toda costa la obesidad y el sobrepeso, evitar también patologías como la sarcopenia, que nos van a predisponer a osteoporosis, caídas y fracturas, y por sobre todas las cosas, no consumir sustancias nocivas como el tabaco. Por otro lado, analizamos en detalle cómo la farmacología química podría ser contraproducente para nuestros pacientes, cómo la nutrición de manera efectiva y adecuada va a darnos los nutrientes adecuados para la función muscular óptima, pero sin embargo, cómo la comida chatarra o la comida que no es nada nutritiva va a hacer que la función muscular vaya decreciendo cada vez más, produciendo dolor crónico y, por último, sarcopenia. En cuanto a la prevención, también sabemos que estos pacientes se ven muy beneficiados cuando se le incluye una protección antioxidante, y el antioxidante mayor que contiene nuestro cuerpo es el glutatión intracelular. Recordemos que este glutatión intracelular es el que va a hacer una protección del ADN mitocondrial para que pueda seguir ejerciendo su función de metabolizar el ATP, que finalmente es lo que nos da la vitalidad y la energía que requerimos para poder manejarnos de manera constante y con libertad de movimiento. Vamos a analizar dos estudios en cuanto al rol de glutatión frente a la osteoartritis, esto extraído de estudios de PubMed.gov. El primero de ellos es el rol protector que tiene directamente el glutatión en la osteoartritis. Esto es un estudio del año 2020. Vemos que en el abstracto se nos dice que es una enfermedad crónica, inflamatoria, musculoesquelética, que por años ha hecho un daño articular directo, atribuible a factores biomecánicos. Sin embargo, al día de hoy se sabe que obedece a la progresión de la enfermedad con aumento en los niveles del estrés oxidativo para desencadenar finalmente un componente inflamatorio a nivel local articular. El aumento de las especies reactivas de oxígeno generan daño micromolecular y macromolecular, todo esto por influencia de los radicales libres en la articulación, con lo cual ha hecho que al día de hoy se haga énfasis en agregar de manera terapéutica a estos pacientes con osteoartritis la suplementación de la N-acetilcisteína o la formulación NAC y otros predisponentes de glutatión intracelular como lo es la riboceína, para que pueda haber esta protección de la articulación, ya que a mayor niveles de glutatión vamos a tener menor niveles de especies reactivas de oxígeno y de radicales libres, con lo cual se evitaría la presencia del estrés oxidativo en nuestra articulación y a nivel sistémico, con lo cual, por último, conlleva a una regresión, ¿sí? O a un freno del avance de esta patología en los pacientes. Por otro lado, vemos al segundo estudio que nos da PubMed, y es el glutatión como mediador de la resistencia y resiliencia del cartílago a través del envejecimiento y de la osteoartritis. Como conclusión, vemos en este estudio que los efectos positivos que nos brinda el glutatión demuestran varios mecanismos en los cuales se provee resistencia local articular con la sobreexposición de sustancias proinflamatorias y estrés oxidativo. Es decir, el outcome, el resultado es el mismo. A mayor cantidad de glutatión, menores cantidades de radicales libres y por ende menor estrés oxidativo circulante a nivel sistémico y a nivel local articular. Bien, ahora, en cuanto a los pacientes y su terapéutica, yo en lo personal, de todos los componentes que nos brinda Max International al día de hoy en el Ecuador, recomiendo el uso del Max GXL, que es la fórmula patentada de Max International de N-acetilcisteína. Vemos que los componentes de este Max GXL está la vitamina C, la L-glutamina, la formulación NAC
el ácido alfa-lipoico y ciertos coadyuvantes como la N-acetil-D-glucosamina, quercetina, cardomariano. Analizaremos brevemente cada una de estas. La primera, la N-acetilcisteína, es el vehículo, es el transporte que provee este producto, este suplemento, para poder transportar al engranaje lábil, la parte débil del glutatión, que es la L-cisteína, para que pueda atravesar este proceso digestivo, haciéndolo más biodisponible para la producción de glutatión. No solo tenemos a la N-acetilcisteína en el MaxGXL, sino también tenemos a cisteína, ¿sí? Esto conocido como el aminoácido limitador, es decir, este es el menos resistente de todos los tres componentes del glutatión y obviamente tenemos que proteger a esta parte lábil de la molécula de glutatión para que sea biodisponible en el organismo. También nos provee de L-glutamina, que es el aminoácido precursor de glutatión, recordando que son tres partes aminas que lo conforman, que se relaciona directamente con la cisteína para predisponer el glutatión intracelular. Por otro lado tenemos el Cordyceps sinensis, que esto es una medicina conocida por todos, medicina ancestral china, valorado en gran proporción por su actividad de restauración de la energía de los pacientes y aumento de la resistencia, brindando así mejor calidad de vida por el aumento de la energía en nuestros pacientes. N-acetilglucosamina, esto es un compuesto natural que se encuentra en nuestro cartílago articular y que resiste al roce, ¿no? al uso e incluso al sobreuso en ciertas ocasiones de la articulación de nuestros pacientes. La N-acetilglucosamina apoya la absorción gastrointestinal de los aminoácidos al alivio del dolor articular, sobre todo en osteoartritis de rodilla, y al retraso de la progresión de la enfermedad de osteoartritis de manera general. Un reciente estudio está haciendo análisis de esta molécula frente a la regulación de ciertas funciones inmunitarias en relación a los linfocitos T, y esto obviamente es de gran interés para nuestros pacientes que padecen de artritis reumatoide, ¿no? Si recordamos la fisiopatología del artritis reumatoide, los linfocitos T son la base de entendimiento de esta patología, es por ello su importancia. Con respecto a otro componente del MaxGXL, está el extracto de semilla de cardo mariano o Psyllium marianum, un poderoso antioxidante que sirve para favorecer un hígado sano mediante la eliminación de toxinas y metales pesados. Ahora, ¿qué relación tiene todo esto? Recordemos que al día de hoy nuestros pacientes padecen de sobrepeso y obesidad con un aumento de toxicidad celular y una lipoinflamación que predispone al daño articular. Mientras más tóxico sea nuestro intestino grueso en mayor proporción, toda esta sangre venosa que sube a través de la vena porta va a hacer que nuestro hígado reciba toda esta toxicidad intestinal, predisponiéndolo a que tenga niveles también altos de toxicidad, sobre todo en metales pesados, por lo cual va a requerir una quelación adecuada de todos estos metales pesados y una detoxificación celular para poder prever de los nutrientes adecuados de manera sistémica y también a nivel local de las articulaciones. Por otro lado, si tenemos un hígado totalmente sano, esto va a predisponer a que los nutrientes van a pasar de manera directa en un medio limpio para que nuestras células se beneficien de todos estos nutrientes que nos brinda el intestino. Es decir, así vemos la relación directa entre intestino, entre la glándula hepática y la salud articular de manera general. Por otro lado, conocemos que la vitamina C es un poderoso antioxidante exógeno involucrado directamente en el metabolismo y la síntesis del colágeno. El ácido alfa-lipoico tiene una marcada acción antioxidante y comúnmente se usa para tratar neuropatía diabética. También se lo utiliza para tratar los niveles altos de colesterol y triglicéridos, esto como coadyuvante en pacientes que padecen de obesidad. Y por último, la quercetina, que es un flavonoide antioxidante que tiene gran acción sobre los radicales libres. Recordemos que de manera natural se lo obtiene en cebolla principalmente. Tiene propiedades quelantes que van a hacer una detoxificación hepática que van de la mano con la función que mencionamos anteriormente con el cardo mariano. Es decir, nótese cómo
todo este conglomerado de compuestos que engloba el Max GXL tiene una repercusión directa de manera sistémica para hacer protección antioxidante en la glándula hepática de manera sistémica y directamente local en las articulaciones. Es por eso que si usted usa de manera conjunta un Max GXL con una riboceína, como por ejemplo Max One, o un Max Cellgevity, Max ATP o Max Infuse, todos estos van a predisponer a que la detoxificación celular de manera general sea mucho mayor y por ende el resultado sea mucho mejor en nuestros pacientes. Recordando y haciendo énfasis en que no estamos diciendo en ningún momento que únicamente con riboceína o glutatión usted tiene que dejar todo su tratamiento de lado y tomar únicamente esta molécula, porque eso no funciona así. Recordemos que el mensaje de Max International es que usted haga un cambio de estilo de vida, de que mantenga su comunicación con su médico de cabecera, pero que agregue, si le es conveniente a los pacientes y si les es posible, adquirir los suplementos para que tengan un mayor beneficio para reducir los niveles de estrés oxidativo celular y predisponer al aumento de niveles de glutatión a nivel celular. Por último, tenemos así las conclusiones de esta charla. La osteoartritis es la enfermedad reumática osteodegenerativa más prevalente a nivel mundial. Es más frecuente en mujeres, pacientes obesos o en mayores de 55 años. Su origen es una compleja interacción genética de daño articular, estrés oxidativo y degradación de la matriz extracelular. Todo esto agregado a la inflamación propia del estrés oxidativo y los radicales libres. Para el año 2020, recordemos que se preveía que 579 millones de personas iban a padecer de esta enfermedad y que existe una disminución gradual y progresiva de la calidad de vida de nuestros pacientes que padecen osteoartritis y que no han sido tratados debidamente. Por último, la suplementación de riboceína, que es el precursor de glutatión intracelular, podría jugar un rol fundamental en el manejo general de esta patología. De momento, eso es todo de mi parte. Yo les quedo muy agradecido por su presencia y a todos ustedes que han recibido este mensaje podrían transmitirlo a pacientes que padezcan esta enfermedad o a familiares, amigos o inclusive ustedes mismos para que tengan esta nueva herramienta que está al alcance de todos nosotros en el Ecuador. Y recordemos lo que nos indicó en algún momento Federico García Lorca, que el más terrible de todos los sentimientos es el de tener la esperanza muerta. Por eso nuestro mensaje el día de hoy es de que tengan este mensaje alentador y de esperanza, ya que esta nueva herramienta terapéutica está en nuestro medio y está disponible para todos ustedes.